Bienvenidos a Doble Densidad número 88. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología. Y como ustedes saben, hoy lunes 24 de agosto de 2020, al menos en México, es el regreso a clases. Y hoy en la mañana, pues estuvo allí en Twitter muy caliente el tema de las clases virtuales. Sobre todo porque pues muchas escuelas están utilizando herramientas de videoconferencia para impartir sus clases, además de las clases que están pasando por televisión abierta. Pero el caso es que precisamente hoy en la mañana Zoom vio interrumpido una caída del servicio de su sistema de videoconferencias, pues en gran parte del mundo, sobre todo en México, en Estados Unidos. Ahí es donde más se vio afectado el servicio de Zoom. Muchos evidentemente se lo achacan a la gran cantidad de personas que se quisieron conectar en el mismo momento, seguramente muchos con este regreso a clases. Pero les digo, muchas escuelas están utilizando Zoom como la plataforma en la cual están impartiendo sus clases, entonces pues sí, es un poco algo que nadie se lo esperaba, el hecho de que precisamente el día en que inician las clases a distancia falle la plataforma de Zoom. También supongo la frustración que debieron de haber tenido muchos de los que pagaron Zoom precisamente para hoy y que resulte con que no funciona. Entonces, pues como que sí se quedan con una experiencia mala. Allí ya sería cuestión de que, dependiendo de las familias, si tienen hijos, pues que más o menos platiquen qué plataforma están utilizando. Revisando un poquito más ahí en Twitter, pues hay muchas personas también que hablaban de que en sus escuelas utilizaban Google Meet, también Microsoft Teams, pero sobre todo, y es aquí donde más bien era a donde quería llegar, que es la cuestión de muchas personas quejándose de no solamente de la caída de Zoom, sino de la complejidad, de los inconvenientes, de los problemas técnicos que tienen para poder utilizar las aplicaciones de videoconferencia, cualquiera que sea. Entonces, pues se creó allí una discusión de esta famosa brecha digital, de cómo es posible que, según las nuevas generaciones, tienen una gran facilidad para utilizar la tecnología, pero solamente para lo que les conviene, ¿no? Para puros jueguitos, para estar ahí en TikTok, para estar chusqueando, pero ya lo que tiene que ver con trabajo, con cuestiones serias, o en este caso cuestiones de la escuela, pues ahí sí dicen no saber cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces se junta que los padres de familia también es probable que no sean tan hábiles o que no estén tan familiarizados con el uso de herramientas de este tipo, o en general con herramientas tecnológicas, y pues siempre confíen en sus hijos, en que pues les lleguen a decir cómo hacer ciertas cosas que para muchos son fáciles, pero para personas mayores puede ser que se les complique más. Pero ahora, pues, ¿a quién le iban a pedir ayuda, no? Si los que siempre recurrían, pues ahora decían que no sabían o no podían. Entonces sí se convirtió allí en un tema interesante de discutir, porque pues va poniendo sobre la mesa varios problemas con el uso, con la adopción de las herramientas tecnológicas. También medio de repente en Twitter, pues es el tratar de dejar un poco de lado la realidad de las cosas, ¿no? También había algunos tweets que estaban discutiendo sobre las diferencias socioeconómicas que existen en México, que hay una desigualdad grande. Entonces ponían casos donde pues sí, los alumnos allí en su espacio muy bien acondicionado, en sus casas, con sus MacBooks y sus iPads y todo así bien ordenado, y otros casos donde pues se tienen que ir turnando para sintonizar las clases por televisión abierta, porque de otra forma pues iba a estar complicado. Entonces pues sí, digamos, esto refleja la realidad socioeconómica de México y las brechas que se van generando a partir del uso, del acceso y del saber cómo utilizar y aprovechar las herramientas tecnológicas. Y bueno, una noticia que también estuvo haciendo ruido todo el día de hoy es la de que se podrían empezar a fabricar iPhones en México. Y es que supuestamente Reuters empezó a decir que
Foxconn, que es la compañía china que fabrica los iPhones, estaría interesada en construir una nueva fábrica en México. Actualmente, según leemos, hay 5 fábricas en México que son de Foxconn, donde se construyen televisores y servidores. En este caso lo que estarían buscando es poder construir los iPhones, sobre todo en este contexto internacional que ya ustedes conocen muy bien de Estados Unidos y China, y la idea de sacar las operaciones de las grandes empresas de China y buscar otros lugares donde puedan fabricar sus dispositivos. En este caso, pues se comenta esa posibilidad que se estaría construyendo esta fábrica en Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua, pero hasta el momento Apple no ha querido hacer ningún comentario, pero pues todo pareciera indicar que se cuenta con el apoyo de el gobierno de Estados Unidos y bueno, del gobierno de México. Pues a nivel del gobierno federal ni hablemos, pero yo supongo que el gobierno del estado de Chihuahua pues estará también muy interesado en atraer esa inversión extranjera, ¿no? Así que bueno, sería interesante ver que se estuviera fabricando el iPhone en México y pues nada, pues sería una buena noticia en materia económica y pues ojalá que eso se refleje en un mejor trato, por lo menos en los precios para México de los iPhone o de algún otro producto de Apple que se pudiera fabricar en México. Y bueno, BlackBerry está preparando su regreso, un nuevo regreso, seguramente todo parece indicar que en el 2021 va a haber nuevos teléfonos inteligentes de BlackBerry con sistema operativo Android y con teclado físico, así como ya había algunos, pero que no tuvieron mucho éxito. Otra vez lo van a volver a intentar y pues lo que aseguran es que va a tener pues esa característica que los distinguía, que era el teclado físico, que probablemente haya todavía por ahí algunas personas que lo extrañan. Y también pues que van a tener 5G en sus teléfonos. Entonces, pues por allí a lo mejor algún fan de la marca quiera revivir viejas glorias de cuando se tenían teléfonos con teclado físico. A mí la verdad siempre me llamaron mucho la atención, pero pues bueno, han pasado tantos años que ya no hay fabricantes reconocidos que estén lanzando teléfonos con teclados físicos que prácticamente yo dudo mucho que existan personas que no se hayan acostumbrado ya a trabajar con un teclado pues en pantalla. Y bueno, tenemos ahora el lanzamiento de una alianza entre League of Legends y Spotify. Lo que van a hacer es esta alianza pues con la compañía Riot Games, que es la creadora de League of Legends. Y entonces van a tener el streaming de los eventos mundiales de League of Legends. Pero además, esta alianza lo que pretende es generar contenido especializado en League of Legends exclusivo en Spotify. Entonces van a tener podcasts originales, que bueno, ya en otro momento podríamos hablar de la distinción entre podcast y shows, ¿no? Porque también hay mucho que hablar al respecto. Van a tener playlists curadas, entre otras cosas. El podcast que se anunció se llama Untold Stories, Top Moments from Worlds, y van a ser 9 episodios que pretenden coincidir con el campeonato mundial de League of Legends. Entonces pues en esos podcasts pues el clásico, ¿no? Que van a tener entrevistas, repetición de momentos, pues ya será cuestión de ir escuchando poco a poco qué es lo que ofrece en cuanto a contenido los podcasts exclusivos. Y pues ahora, mientras esperamos que empiecen a publicarse esos contenidos exclusivos, pues está disponible ya la playlist oficial de League of Legends en Spotify. Entonces pues si ustedes quieren pueden ir a seguir esa playlist. Y bueno, les quería comentar pues esta noticia de Spotify porque igual se presta, ¿no? Lo mismo que la primera noticia de Zoom, se presta para discutir un poquito de la estrategia de Spotify, sobre todo con los podcasters, cómo se está desarrollando esa relación y sobre todo muchas críticas que han surgido pues a partir de este tipo de prácticas. He estado muy pendiente de pues lo que se habla, lo que se discute en cuanto al medio, ¿no? Al podcasting como medio de comunicación, tanto en América como en Europa. Y pues hay una coincidencia en señalar pues la estrategia de Spotify de convertirse pues en este YouTube del audio,
Que esta definición, ojo, allí ya había querido utilizar la iVoox, ¿no? Ellos también se han llegado a definir así como el YouTube del audio, pero Spotify pues también tiene un poco como esa misma visión, que sea el lugar, la plataforma, la aplicación donde cada usuario que quiere buscar un audio sabe que lo va a ir a buscar a Spotify, así como cualquier usuario de internet que quiere buscar un video va y lo busca en YouTube. Entonces eso implica para Spotify que no solo tenga la música, sino que también tenga otro tipo de contenido como los podcasts. Pero poco a poco este tipo de alianzas pues han ido en detrimento de los pequeños productores de podcast, ¿no? Como este caso o como el de seguramente una gran cantidad de podcasts que ustedes escuchan. Y entonces cada vez es menos probable que los pequeños creadores puedan tener éxito. Similar a lo que ocurre en YouTube, ¿no? De repente al principio pues todos eran muy chiquitos, algún video destacaba y ya, y poco a poco pues empezaron a haber pequeños productores que empezaron a hacerse de una gran audiencia, pero llegó un momento en el que llegaron los grandes medios y pues prácticamente llegan a acaparar a las audiencias y los pequeños productores tienen cada vez más dificultades en poder destacar porque tienen que competir contra los grandes medios. Algunos productos son tan exitosos, productos independientes o producciones independientes, que sí lo logran, pero la realidad de las cosas es que pues si vamos ahí a las tendencias, vemos que hay pocos productores independientes que estén destacando, sino que la mayoría ya son productores consolidados y que tienen apoyos de distinto tipo, ¿no? Entonces, en Spotify va a ocurrir algo similar. Lo que están buscando ellos es consolidarse como ese lugar en el que todas las personas saben que pueden encontrar un audio y están haciendo lo de los shows exclusivos, que no solo es de Spotify, sino de muchas otras aplicaciones. Eso seguramente lo vamos a estar tocando más adelante, pero pues aquí está el ejemplo, ¿no? League of Legends va a tener su podcast exclusivo, pero como tal solo lo puedes escuchar en Spotify. Entonces ya no cumple con la definición de podcast, ¿no? Entonces hay que estar allí cuestionándonos varias de las cosas, pero bueno, a final de cuentas siempre en este tipo de cuestiones pues hay quienes se ven beneficiados, quienes no, y pues la gran cola, ¿no? Que le dicen también es parte de lo que sucede en internet y pues habrá que ver cómo se comporta la industria, tanto de los patrocinadores como de los productores, las plataformas, los usuarios a dónde prefieren escuchar un podcast, qué tipo de contenidos, independientes y profesional, de grandes medios. Si a los usuarios les gusta tener en Spotify podcast y música, o si prefieren una aplicación dedicada exclusivamente a los podcasts, pero que puedan agregar podcasts de todos lados. Es decir, hay un gran número de posibilidades, pero también es cierto que hay que tomar en cuenta que probablemente el crecimiento del podcasting no ha sido como muchos esperan por el tema de los patrocinios, y sin estadísticas confiables, las empresas no están dispuestas a invertir en los podcasts. Entonces, si bien se han hecho esfuerzos como una normativa de IAB para medir las descargas y las escuchas de un podcast, pues parece que no es suficiente y hace falta una plataforma que sea exclusiva como YouTube, de manera que tengan los números bien claros de qué es lo que se escucha, cuántas personas, dónde, cómo, en qué momento, etcétera, tener toda esa gran cantidad de datos para poder llegar con los patrocinadores y decirles, aquí están mis números, y entonces invierte, ¿no? Invierte en publicidad. Pero bueno, pues les digo, es cuestión de ir viendo cómo se va desarrollando este mercado. Mientras tanto, pues yo les recomiendo que se suscriban a este podcast. Acuérdense, dobledensidad.com, y ahí encuentran los links a todas las tiendas, ya sea Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. En lo personal, a mí el que me gusta es Pocket Cast, pero pueden escucharnos en cualquier aplicación de podcast, como les había comentado en algún momento. Si no estamos en su directorio favorito, pues ahí mándenos un tweet @dobledensidad, @luiseric, o a dobledensidadpodcast@gmail.com, y pues me doy de alta para que lo puedan escuchar. Y si no, pues ahí tienen el RSS para que ustedes lo lleven a cualquier agregador de podcast. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima aquí en Doble Densidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.